Buenos días, habla para ustedes José Gregorio Rojas desde la Escuela Cátedra Ideológica. Bueno, hoy vamos a abordar un tema bastante interesante que nos va a servir para hacer análisis un poco más preciso sobre el problema económico en Venezuela. El tema tiene por nombre la moneda como equivalencia de valor. Esto lo decimos porque hemos notado que hay algunos compañeros que han confundido dinero con riqueza. El dinero no es riqueza, el dinero es un equivalente. El único portador de riqueza es la mercancía. La mercancía es dinero. Y eso nos permite a nosotros jugar entonces en la economía al equilibrio económico. El valor tiene sus formas. Nosotros conocemos dos formas de valor. El valor de uso de una mercancía está muy vinculado a la utilidad de la mercancía. Todas las mercancías son útiles, pero no todas las mercancías tienen, por ejemplo, valor de cambio. Si un carpintero hace una silla y la utiliza para su casa, es una mercancía y tiene utilidad, pero no tiene valor de cambio, exceptuando que él la quiera llevar al mercado para ser cambiada por otra mercancía. Entonces, el valor de uso y el valor de cambio son las dos características de la mercancía. Concepto de valor. Todas las mercancías son expresivas de la misma utilidad, trabajo humano. La mercancía tiene valor porque tiene implícito el trabajo humano. Está cristalizada en ella la fuerza de trabajo. Es producto de un tiempo socialmente necesario en la producción de esa mercancía. Es por ello que una mercancía puede ser fácilmente cambiada por otra. Cuando se realizaban los trueques, se cambiaba una mercancía por otra. Era normal hacerlo, ya que las mercancías poseen una forma de valor especial por el trabajo implícito que está en ella, por el tiempo de trabajo necesario que se realizó para que ese producto, esa mercancía, estuviera ahí. Y ese trabajo especial lo hemos representado por oro en un tiempo, y luego con el desarrollo dialéctico de la circulación de la mercancía y el crecimiento económico y su magnitud, entonces utilizamos la moneda, el dinero, como un equivalente del valor de la mercancía. La mercancía tiene valor, el dinero es su equivalencia, por un acuerdo social. Porque el valor de cambio, como una característica de la moneda, es la validez social que se establece. Por eso que se habla del proceso social del trabajo, porque el proceso social del trabajo es la participación del Estado como gobierno, es la participación de los trabajadores, es la participación del empresario en el proceso de producción y productividad. Lo que nosotros hemos llamado, por la teoría marxista, las relaciones de producción. La validez social de la mercancía y su equivalencia en dinero es un acuerdo de tipo social. La mercancía puede representar su propio valor. La mercancía no necesita más nadie, ella tiene un valor implícito de uso o de cambio. Y ella se puede representar fácilmente en el intercambio con otra mercancía. Había momentos en el mercado que la gente dejaba una mercancía, venía otro y agarraba la cantidad por el acuerdo social de mercancía que necesitaba y dejaba otra. Un mercado bastante antiguo. Por ejemplo, un ejemplo un poco más claro. 3 metros de tela se puede hacer un vestido. Un vestido son 3 metros de tela. En las dos está implícito
la característica de la mercancía que se representa a sí mismo, que puede ser cambiada por ella misma. 3 metros de tela es igual a un vestido. Un vestido se realiza con 3 metros de tela. ¿Ve? 2 mercancías intercambiándose, representándose por un problema de la relación de su propio valor. Es decir, la mercancía tiene su propio valor implícito y depende del trabajo socialmente necesario realizado para producir ese producto que después va al mercado y es intercambiado. La validez social de la mercancía es en forma natural. ¿Ve? La mercancía tiene una forma natural de existir independientemente del oro, independientemente del dinero. Podemos decir que es el aspecto social de la mercancía. Yo quiero hacer hincapié aquí porque confundimos, ¿verdad?, a la mercancía con dinero. Y uno ha llegado a decir que el dinero es una trampa del capitalismo, es riqueza. La riqueza está representada por la mercancía. El dinero representa a la equivalencia de valor de la mercancía, es una cosa totalmente diferente. El dinero no es portador de valor. El dinero solamente, algunos interesados dicen que es portador de valor porque necesitan encubrir el proceso de producción o el proceso social de producción donde el capitalista, donde el empresario termina apoderándose de la mercancía. Los que hablan de proceso social del trabajo, a veces uno se sonríe un poco porque uno los ve que ellos hablan de ese proceso social del trabajo, pero se olvidan que si bien es cierto, el trabajo es producto, o la mercancía es producto de un proceso social, al final el empresario se apodera de la mercancía y ahí en ese momento queda caracterizado como la mercancía se divorcia del que lo produce para dejar de ser propiedad social para ser propiedad individual. En ese momento se convierte en un producto de valor a favor de la individualidad. Es lo que se conoce como el plusproducto. No van a oír a muchos compañeros hablando de plusproducto por cuestiones de prejuicio, de malas enseñanzas en este sentido. Pero eso es el proceso social del trabajo en el capitalismo. Entonces construir el capitalismo es muy malo porque construye un sistema de acumulación de capital egoísta, mezquino, que termina enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a la gran mayoría que son los trabajadores. B. El valor de cambio es un aspecto social distinto. Aquí profundizamos un poquito. Es un aspecto social distinto de la naturaleza misma de la mercancía. Aquí la mercancía es considerada un objeto con valor de cambio determinado socialmente. Una vez que el capitalista se apodera de la mercancía, que es producto del trabajo social y colectivo, entonces siendo de él la lleva al mercado y en su proceso de acumulación de capital, en ese objeto mezquino de ser muy rico, en ese proceso, porque la mercancía en ese momento lleva implícita una serie de cosas, la mercancía adquiere unas condiciones diferentes a lo que está realmente planteado en el proceso social de su creación, que es el bien común. Pasa a ser un bien de tipo individual y él lo pone en el mercado de manera especulativa.
Pero esa mercancía, en ella se ha cuantificado el trabajo invertido, el cual se apoderó el empresario. Porque toda mercancía es la materialización del trabajo humano. Quiero que sepan que toda mercancía que usted ve en el mercado, un carro, una casa, una bicicleta, un producto terminado de cualquier tipo en el mercado, es producto del trabajo humano. Eso es riqueza. Cuando ve una mercancía, ahí está la riqueza. Venezuela tiene 90.000 millones de dólares en Producto Interno Bruto, mercancía que está ofrecida en el mercado, que no puede ser comprada porque los salarios están en el suelo. ¿Veis? Y por eso nosotros hablamos de generar un equilibrio económico, de romper con ese desequilibrio sincronizando la oferta y la demanda, para impulsar un proceso distinto de crecimiento y de desarrollo. Entonces, la mercancía como materialización del trabajo, cuya equivalencia, tiene una equivalencia, en un tiempo fue el trueque, en otro tiempo fue el oro, y en otro tiempo, en el tiempo nuestro, es el dinero, la moneda. Entonces, la moneda no es riqueza. El dinero no es riqueza. Es el equivalente del intercambio de la mercancía. El que porta la palabra riqueza, el que porta la palabra riqueza es la mercancía. Entonces, en eso debemos tener claridad. Valor de la mercancía. Está representada en esta segunda parte por el trabajo humano invertido en ella. El valor de la mercancía es el trabajo humano. Toda mercancía es la materialización del trabajo humano. El valor es el nombre abstracto que adquiere la mercancía en el intercambio social. Todo se resume entonces que la mercancía es riqueza. La palabra valor es una palabra en el fondo muy abstracta, pero ella es necesaria para establecer un acuerdo de validez social, de intercambio. El dinero, que muchos dicen que es riqueza, no lo es. El dinero no es riqueza, el dinero es un elemento de la equivalencia del intercambio en los últimos dos procesos de ese proceso social del trabajo, que es la circulación y el consumo. El dinero representa la equivalencia del valor de la mercancía. Es el aspecto general del intercambio de mercancía. Es el aspecto general del intercambio de la mercancía. Él representa un aspecto general. El dinero sirve para intercambiar por todas las magnitudes y cantidades de mercancía que existe. El dinero no es riqueza. La riqueza es la mercancía. Usted quiere hablar de riqueza, ¿cuántas mercancías tienes? ¿Ve? El dinero no tiene valor. ¿Ve? No tiene valor. Adquiere el valor de la mercancía. Entonces tengamos claro algo. Riqueza es la mercancía y el dinero no tiene valor, sino que en él se refleja el aspecto general de la mercancía, un aspecto general de valor de la mercancía por acuerdo social. Los hombres acuerdan socialmente, le dan validez a ese acuerdo. Entonces el dinero es una equivalencia, no es riqueza. La riqueza está representada en la cantidad de mercancía que usted ha producido. En conclusión, nosotros tenemos 90.000 millones de dólares de oferta en este momento, que yo estoy hablando en el mercado, ¿verdad? Representado por la mercancía, es lo que nosotros llamamos Producto Interno Bruto, es lo que hemos explicado, que es riqueza, es la oferta. El Banco Central puede emitir dinero
¿Ve? Porque tiene la riqueza ahí. Y su función del Banco Central es emitir dinero representado en la política monetaria moderna como función fundamental del Banco Central de Venezuela. Cuando alguien le diga de dónde va a salir el dinero, usted le dice, la función fundamental del Banco Central en el mundo es emitir dinero para generar equilibrio económico y resolver el problema de ese equilibrio que genera crisis en el sistema económico cualquiera sea, capitalista o socialista. Venezuela es un sistema económico, una estructura económico capitalista. Que nadie se engañe, ¿ve? Usted solamente busca quién es dueño de los medios de producción de las empresas y usted va a ver que el 95% son de propiedad privada sobre los medios de producción y el otro 5% está en el proceso de privatización hacia empresas mixtas. Llámelo como usted lo llame, pues. Vivimos una sociedad de estructura capitalista neoliberal. Que nadie se equivoque, las intenciones son otras, pero la estructura económica así lo determina. El Banco Central debe generar equilibrio económico. Y ese equilibrio económico se va a traducir en la recuperación de la capacidad de consumo de los trabajadores. Por eso es que todos los trabajadores le están diciendo al Estado, en concreto al gobierno, mira, aumenta el salario. Y nosotros hemos propuesto que hay que aumentar el salario porque tenemos 90.000 millones de dólares de mercancía, de riqueza ofertada. Necesitamos consumirla. Y en la actualidad, con la liquidez que el banco declaró para diciembre del año pasado, no alcanzamos ni el 6% de la demanda de la oferta en el mercado. Esto nos dice a nosotros que tenemos que hacer un esfuerzo para que el banco entienda que como el petróleo, sus ingresos son muy bajos, unos 5.000 millones de dólares declarados por el Banco Central, otros la recaudación fiscal, unos 5.000 millones de dólares, y necesitamos muchísimo más dinero en dólares para lograr el equilibrio, porque un equilibrio se logra, óigame bien, colocando dinero en el mercado por el 80% aproximadamente, puede ser un poco más, del Producto Interno Bruto en el mercado. ¿Ven? Entonces eso nos daría un gran crecimiento económico y propiciaría un desarrollo de la economía de forma formal. Habló para ustedes José Gregorio Rojas desde la Escuela Cátedra Ideológica.